Muy bien. Gloria al Señor. Estamos ahora sí en vivo y en directo en este preciso momento haciendo nuestra conexión a través del Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos y a cada una de aquellas personas que se comunican con nosotros, que se conectan con nosotros, que están siempre en conversación con nosotros domingo tras domingo y durante todo este tiempo saliendo por las redes. Un gran saludo para todos los de Sudamérica, los de Centroamérica, Isla Caribe, República Dominicana, en la provincia, en la capital de España, Bilbao, Granada, Ocaña. Sean todas y todos bienvenidos una vez más en medio nuestro. Le voy a invitar rápidamente el día de hoy, donde estamos celebrando nuestro primer servicio de el último mes del año, el mes de diciembre, primer mes de diciembre, primera semana del mes de diciembre, último mes del año, y donde estamos estrenando nuevo horario, porque de las 12:30 hemos rodado para las 5 de la tarde, para que usted haga su ajuste, el ajuste de su hora, donde quiera que se encuentre en este momento. 5 de la tarde es la nueva conexión que estamos haciendo, hora canaria, para que usted tome sus previsiones. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 6. Y aquí nosotros vamos a tomar nuestra base para conversar el tema que el Señor tiene preparado para ustedes la tarde-noche de hoy, que lleva por título Dios y las guerras de la tierra, para que el que le guste anotar, pues pueda registrarlo de esa manera: Dios y las guerras de la tierra. Y para ello nos vamos a fundamentar en lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8, el cual leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Subráyelo. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y concluye Jesús en el versículo 8 diciendo: y todo esto será principio de dolores. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este va a ser nuestro fundamento bíblico para nosotros conversar, hablar acerca de este tema que lleva por título Dios y las guerras de la tierra. Y vamos a darle continuidad a esta serie de temas de corte escatológico que hemos venido tocando a lo largo de estas últimas semanas. Y como es un tema que es largo y profundo, pues vamos a tratar de darlo en dos partes: de Dios y las guerras de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en otras oportunidades
nosotros hemos venido diciendo que el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, en Suecia, descubrió que en casi 6.000 años de historia en toda la humanidad, escúchelo bien, casi 6.000 años de historia en toda la humanidad, nosotros hemos disfrutado solamente de 25 años de paz y de tranquilidad. Imagínese usted, en casi 6.000 años de historia, los seres humanos solamente hemos tenido 25 años de paz y de tranquilidad. Y yo quiero comenzar diciéndoles que todos esos años de guerra que ha vivido la humanidad, que hemos experimentado los seres humanos, han venido como producto o como consecuencia de haberle dado la espalda a los principios de la palabra de Dios. Porque lamentablemente esas son las consecuencias de darle la espalda a Dios, de vivir en este mundo independiente de lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuáles son las consecuencias? Guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, desgracias, calamidades, depresión, tristeza, miseria, inmoralidad, y pare usted de contar. Todo eso es producto de haberle dado la espalda al Señor. Ahora, en este caso yo quiero resaltar que las guerras que los seres humanos hemos vivido en el mundo entero, óigame bien, no provienen de parte de Dios, ni mucho menos son propiciadas por parte de Dios, como algunos lo creen y se lo quieren hacer saber o creer a los demás. Yo no sé si usted lo ha visto por las redes, yo no sé si usted los ha escuchado, pero hay muchas personas que le atribuyen todas estas calamidades y todas estas situaciones negativas que ha vivido la humanidad, se le atribuyen o le echan la culpa a Dios. Y Dios no tiene nada que ver con esto, porque esto es producto de nosotros los seres humanos habernos independizado de Dios. Amén. Entonces, nuestro Dios, el Dios que nosotros predicamos, al Dios que nosotros le servimos, es un Dios de paz. Es un Dios de tranquilidad. Y cuando tú vienes a Él y le abres tu corazón, eso es lo que va a reinar en tu vida. Eso es lo que va a reinar en tu corazón. Te vas a llenar de paz, te vas a llenar de tranquilidad y vas a vivir feliz en esta tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Solamente 3, no importa. Gloria al nombre del Señor. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de cómo Dios le mostró una poderosa revelación a un profeta llamado en las Escrituras, Daniel. Una revelación acerca de cómo el mundo, a lo largo de toda su historia, iba a ser gobernado por 5 imperios de diferentes culturas. Y al mismo tiempo, cómo iban a terminar esos últimos tiempos de la humanidad. Eso usted lo puede leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, específicamente del versículo 35 al versículo 42. Amén. Y si usted quiere escuchar o si usted quiere ver esa enseñanza que nosotros dimos la semana pasada, pues usted vaya a nuestro canal de YouTube. Nos puede conseguir con la nomenclatura de Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Usted se puede suscribir, usted le puede dar un like, usted puede hacer un buen comentario y usted puede compartir esa información con aquellas personas que usted sabe que la necesitan. Amén. Y de esa manera, usted nos estaría ayudando a llevar el mensaje de la palabra hasta el último rincón de la tierra. Mire, porque usted no sabe cómo rueda esta información por las redes. La semana antepasada se comunicaron con nosotros desde La Habana, Cuba, para decirnos que habían escuchado el mensaje y que estaban muy interesados en estos temas. Amén. Entonces, cada uno de
de los líderes de esos imperios que Dios les reveló al profeta Daniel en el capítulo 2, cada uno de esos líderes que gobernaron al mundo deseaban en su corazón establecer un nuevo orden mundial. Porque en el fondo del corazón, el hombre o el ser humano siempre ha querido controlar al mundo, pero a su manera. ¿Ve? Y si usted no me lo cree, pues vaya a las redes sociales y busca información y lea la historia de Carlomagno, la historia de Alejandro el Grande, la historia de Aníbal, la historia de Calígula, la historia de los emperadores romanos, la historia de Carlos Marx, la historia de Benito Mussolini, la historia de Adolfo Hitler, la historia de Saddam Hussein, y pare usted de contar, y usted se va a dar cuenta de las ambiciones que había en el corazón de cada una de esas personas. Porque déjeme decirle que ese deseo mezquino y egoísta que hay detrás del corazón de este tipo de personas es lo que ha provocado el derramamiento de tanta sangre inocente a través de las distintas guerras que ha experimentado la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Cada vez son más los que se ponen de acuerdo conmigo. Gloria al Señor. Entonces, la semana pasada, nosotros terminamos la serie de la guerra de Armagedón, donde hablamos de la naturaleza de esa guerra, del tiempo en el cual iba a suceder esa guerra, del alcance que iba a tener esa guerra y de las lamentables consecuencias que va a dejar esa guerra en toda la humanidad. Pero al mismo tiempo también enseñamos que antes de que suceda esa guerra de Armagedón, la cual describimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, del versículo 12 al 16, también nosotros enseñamos que nosotros, los hijos de Dios, yo quiero ver levantada la mano de los hijos de Dios, a ver, gloria a Dios todo, ¿verdad? Entonces, nosotros los hijos de Dios, escúcheme bien, no vamos a estar aquí en la tierra cuando todas estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque para ese entonces ya debe haber sonado las trompetas, ya debe haber ocurrido el rapto de la iglesia de Jesucristo y debemos habernos ido para el reino de los cielos, mientras aquí en la tierra se desenlaza el final o el destino de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto lo enseñamos nosotros la semana pasada y dijimos que primero tienen que ocurrir, antes de la batalla de Armagedón, primero tienen que ocurrir otras batallas militares que son las que finalmente terminarán activando la guerra de Armagedón, donde dicen las escrituras que 2/3 de la humanidad lamentablemente desaparecerán. Yo quiero que usted lea conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, mire cómo dice. Aquí se está refiriendo la palabra del Señor a los acontecimientos de esa terrible guerra. Mire, dice versículo 8, Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La pregunta es, ¿le fue dada potestad sobre qué cantidad de habitantes de la tierra? Dice aquí, sobre 1/4 parte de la tierra. Y si a principio del mes pasado ya se hizo oficial que somos o ya pasamos los 8.000 millones de habitantes en la tierra, si hablamos de un número redondo, decimos entonces que 1/4 parte de la humanidad
son 2.000 millones, porque la mitad de 8.000 son 4.000 y la mitad de 4.000 son 2.000. Entonces esta sería una cuarta parte de la humanidad, 2.000 millones de personas. Ahora, en el capítulo 9, en el versículo 18 de ahí mismo de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 9:18, sigue diciendo, y por estas 3 plagas que van a ocurrir en ese entonces, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Qué cantidad de personas dice? Una tercera parte de la humanidad. Si dijimos que ya desapareció una cuarta parte, quedaban 6.000 millones, entonces de esos 6.000 millones, ahora aquí una tercera parte. Si dividimos 6.000 entre 3, me va a salir a 2.000 millones más. 2.000 millones más de personas que van a seguir muriendo o desapareciendo durante ese evento. Ahora, mire lo que dice Zacarías, capítulo 13. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento, penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Es más claro cuando dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Ve? Otra vez, aquí dice que las 2/3 partes serán cortadas y quedará solamente una parte. Entonces, de 8.000 millones de habitantes aproximadamente, lo que se calcula es que sobrevivirán unos 2.000 millones de personas. Imagínese usted. Entonces, pero esto también enseñamos la semana pasada que todo esto sucederá es durante el periodo de la gran tribulación, que ocurrirá esa guerra de Armagedón, y ya les dije que la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, no estaremos aquí en la tierra, porque para ese entonces ya debe haber ocurrido el rapto de la iglesia, ya deben haber sonado las trompetas y los hijos de Dios nos vamos al reino de los cielos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en Mateo capítulo 24, vaya conmigo al Mateo capítulo 24, en el versículo 6, como ya leímos al principio, donde nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos dice de que antes de que comience la gran tribulación, tendrían que ocurrir guerras y rumores de guerra, que es lo que nosotros estamos experimentando en este momento. ¿Ve? Mire cómo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis. Esto es importante. No os turbéis, que no se llene tu corazón de miedo, de temor, porque el miedo y el temor, o detrás del miedo y del temor hay un espíritu que paraliza, y hay personas que se paralizan con el miedo, así como hay animales que cuando están enfrente de una situación de peligro se paralizan. ¿Ve? Bueno, eso es lo que ocurre con muchos seres humanos. Por eso el Señor dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y habrán hambre y terremotos en diferentes lugares, como estamos escuchando. Aquí nosotros el año pasado vivimos la explosión de un volcán que duró 3 meses aproximadamente, y uno de los más poderosos del mundo, que acaba de ser superado por el que se acaba de despertar en Hawái, que dicen que es el más grande
hasta este momento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice que todas estas guerras y rumores de guerra que estamos comenzando a experimentar serían dolores de parto. ¿Ve? Dolores de parto que vienen a ser los tiempos que nosotros estamos viviendo y que en medio de esa situación cada vez se están involucrando más naciones. Y lo más impresionante de todo esto es que las naciones que se están involucrando en estos conflictos ya estaban profetizadas en las Escrituras cientos de años atrás por parte de lo que Dios dice en su palabra. ¿Ve? Y termina diciendo Jesús que es necesario que todo esto acontezca, porque todo esto lo que va es a preparar el escenario de las cosas que están por suceder. ¿Cuánto me van siguiendo hasta el momento? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá la humanidad las armas necesarias como para destruir al mundo entero? ¿Podrá el hombre destruirse unos contra otros en un abrir y cerrar de ojos, sin pensar en las graves consecuencias que todo esto puede traer sobre la humanidad? Sí, ¿verdad? ¿O qué cree usted? Yo me pregunto, ¿dónde queda el avance de la ciencia, el desarrollo de la inteligencia? ¿Dónde queda el desarrollo de la diplomacia entre los países, entre las naciones, precisamente para evitar las confrontaciones, para evitar las guerras? Yo me pregunto, ¿dónde quedaría o dónde está todo este avance y todo este desarrollo? Lo vamos a dejar allí en dos incógnitas para que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Entonces, analicemos los conflictos de guerra que están ocurriendo en este momento, porque Jesús dijo que era necesario que ocurrieran, y que se levantara nación contra nación, y unos contra otros, y que todo esto era necesario que ocurriese. En primer lugar, la desaveniencia que originó la invasión de Rusia sobre Ucrania en este momento, mire, ha provocado una serie de movimientos en los países del mundo entero que le están dando cumplimiento a las profecías que la Biblia ya nos venía revelando desde hace más de 5,000 años atrás en el pasado. El gran conflicto de esta guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania está en que Rusia quiere recuperar el territorio de Ucrania, la cual ya se había independizado de Rusia hace 31 años atrás, pero que originalmente Ucrania ya pertenecía a la Unión Republicana Socialista Soviética. ¿Ve? Lo que es que en el año 1990, cuando el presidente de la Unión Republicana Socialista Soviética, Mikhail Gorbachev, declaró públicamente ante la opinión internacional que el comunismo había fracasado en Rusia y en el mundo, a partir de esa fecha comenzaron a independizarse provincias que se convirtieron en naciones y dentro de ellas entró Ucrania. Entonces, originalmente, el territorio de Ucrania siempre formó parte de la Unión Republicana Socialista Soviética. Entonces, cuando toma la presidencia de la Unión Republicana Socialista Soviética, este presidente que tenemos ahorita, Vladimir Putin, él se propuso en su corazón volver a recuperar esos territorios y es lo que estamos nosotros viendo en este momento. Porque, como les venía diciendo, ya Ucrania pertenecía a la Unión Republicana Socialista Soviética, que en este momento es Rusia, pero Ucrania en ese trayecto de 31 años que tenía independiente de Rusia, ella venía solicitándole
pertenecer a la OTAN, venía solicitando la membresía de pertenecer a la Unión del Tratado Atlántico Norte, cosa a la que Rusia se oponía, porque de esa manera, si le permiten a Ucrania pertenecer a la OTAN, entonces la OTAN inmediatamente podía montar armas nucleares al lado de Rusia, y ninguna nación pues quiere eso, que le monten armas nucleares en su frontera, ahí al borde, entrando en su territorio, porque de esta manera entonces la desaparecerían en cuestión de minutos. Entonces, la invasión que originó este conflicto, la invasión de Rusia sobre Ucrania, está provocando, como dicen las escrituras, guerras y rumores de guerra entre naciones, como ya Jesús nos lo venía diciendo en Mateo 24, del 6 al 8. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica intervienen en esta guerra porque, como les decía, Ucrania desde hace tiempo le venía solicitando su membresía a la Organización del Tratado Atlántico Norte, a la OTAN, la cual no le había otorgado la membresía, pero que estaba en observación. Y como resultado de esa invasión, entonces los Estados Unidos se pronuncian y consiguen que todos los países de Europa, de aquí de Europa, bloquearan a Rusia con el sistema SWIFT, que representa el bloqueo de las operaciones de pago entre bancos internacionales, para de esa manera tratar de debilitar económicamente a Rusia, cosa que no pudo lograr, porque Rusia pues se escabulló y consiguió la solución por otro lado. Rusia comenzó a partir de ese momento a pedirle a las personas, a los presidentes de las naciones a quien le vendía gas y le vendía petróleo, que en vez de pagarle en dólares, que le pagaran en rublos, para de esta manera debilitar más bien ellos la moneda norteamericana, que es la que se mueve en el mundo, y comenzar ellos a mover su moneda como lo es en rublos. Y es por eso que hoy día ahora se le volteó la estrategia contra los Estados Unidos, y quien está ahorita comenzando a enfrentar unos niveles de inflación impresionantes son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, por otro lado, ante ese movimiento estratégico de los Estados Unidos de bloquear a través del sistema SWIFT a Rusia, Rusia responde cortándole el suministro del 45% del gas licuado a todos los países de Europa, lo cual, mire, es muy necesario para contrarrestar la temporada de frío en la población y necesario para el funcionamiento del parque industrial productivo en cada una de esas naciones. Y de esa manera, entonces Rusia comenzó a neutralizar a las naciones de aquí de Europa y a evitar que Europa interviniese en esta guerra a favor de Ucrania. Entonces, ese conflicto generó un enfrentamiento diplomático entre las potencias más desarrolladas del mundo entero, como lo son Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente se aliaron a favor de los Estados Unidos los países miembros de la OTAN, donde están anotados Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Canadá y demás países de Europa. Pero por el otro lado, ese movimiento también generó que intervinieran, mire, China, Irán, Corea del Norte, Irak, Libia, la India y Pakistán, los cuales se pronunciaron y se alinearon, pero de parte de Rusia. Ahora, lo más delicado de todo esto es que todos y cada uno de estos países, tanto de un lado como del otro, tienen la capacidad de crear una tercera guerra mundial, de lo cual ya hablamos nosotros la semana pasada en la serie de la guerra de Armagedón,
Y vuelvo y le repito, si usted quiere escucharla, vaya a nuestro canal en YouTube, Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Suscríbase, dele like y comparta esa información. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, el pueblo de Israel interviene en este conflicto indirectamente. Interviene con la finalidad de ocupar un vacío comercial que estaba dejando Rusia, cuando Rusia le corta el suministro de gas a Europa. Entonces Israel se ofrece para suministrar ese gas que Europa necesita para contrarrestar el frío con sus calefactores y movilizar su parque industrial. ¿Cuánto me van siguiendo hasta el momento? Amén, gloria a Dios. Entonces, ante esa intervención que hizo Israel de ofrecerse para llenar el vacío que Rusia estaba dejando cuando le cortó el suministro de gas a Europa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reacciona de una forma airada contra el pueblo de Israel por intentar Israel sabotear su estrategia de contención contra Europa, porque era una estrategia que estaba utilizando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para neutralizar a los países europeos y no se inmiscuyeran en la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero como Israel interviene y dice que le puede suministrar gas ahora a Europa, entonces la respuesta que dio Vladimir Putin o Rusia es que termina suministrándole a Siria, escúchame bien, Siria, que es un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Rusia comenzó a suministrarle uranio 235, que es un elemento indispensable para la elaboración de la bomba atómica, para que de esta manera Siria atacara a Israel por haber intervenido ofreciéndole gas a Europa. ¿Qué le parece? No sé si usted lo ha visto, lo ha leído en las noticias internacionales. La respuesta de Israel fue que cuando detectó en su sistema satelital la entrada del supuesto uranio 235 entre las fronteras de Irak y Siria, Israel inmediatamente envió sus aviones F-35, que son de los mejores del mundo, y bombardearon los convoys que llevaban la carga del supuesto uranio 235 antes de que entrara o llegara a Siria. Esa información generó una alta tensión en el Medio Oriente. Hace aproximadamente una semana y media ocurrió esto. La respuesta que Rusia dio ante esa situación fue que movilizó un barco de guerra y lo puso enfrente del pueblo de Israel en el mar Mediterráneo. Y por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica también respondieron y enviaron a Polonia, cerca de Rusia, la 101 Brigada Blindada Aerotransportada, que llaman los Scream Eagles, que son algo así como las águilas que gritan, y están considerados como la división aerotransportada con más experiencia de los Estados Unidos para entrar en cualquier escenario de batalla, y que solo se han movilizado en tiempos de guerra como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la respuesta que dio los Estados Unidos. Movilizaron esa brigada blindada aerotransportada, la llevaron hacia Polonia, y no crea usted que los movilizaron para sacarlos de paseo, porque los chicos estaban aburridos allá en su tierra, no. Como ya les decía, las únicas veces que los han movilizado ocurrió durante la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense usted, ya están en Polonia hace aproximadamente una semana o semana y media. Además de todo esto, hasta el mes de mayo de 2022, esta información lo conseguí el día de ayer, hasta el mes de mayo de este año 2022, es decir, cuando apenas habían transcurrido 3 meses de guerra, los Estados Unidos de Norteamérica ya habían invertido más de 4.000 millones de dólares para que el ejército de Ucrania reforzara su artillería militar en su guerra contra Rusia. ¿Ve? Y todo este tipo de movimiento es lo que ha generado
lo que estamos leyendo a la luz de las Escrituras, guerras y rumores de guerra, porque esta guerra entre Ucrania y Rusia está generando ahora rumores de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y al mismo tiempo después vamos a hablar de otras batallas que se pueden dar, como la que está pretendiendo China también con invadir Taiwán, porque China dijo, como está aliado con Rusia, si a Rusia le sale bien la invasión sobre Ucrania, pues a mí también me tiene que salir bien la invasión sobre Taiwán, que es una isla, un país que ellos desde hace muchos años también quieren anexar a su territorio. Amén. Entonces, todo esto genera o incrementa ese escenario de guerra y de rumores de guerra del cual nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos habló en Mateo 24 del 6 al 8. Ahora, lo más impresionante de todo esto es que actualmente se han venido involucrando en esta guerra entre Rusia y Ucrania los mismos países que hace más de 2700 años atrás ya estaban profetizados por la palabra de Dios. Se han venido involucrando esos países que las escrituras dicen que se iban a levantar en estos últimos tiempos de guerra y de rumores de guerra. Algo impresionante, porque los cita, los nombra con nombre y con apellido. Aunque muchos países a lo largo del tiempo se han cambiado el nombre, pues a través de la ubicación geográfica en sus territorios, identificamos a la luz de las escrituras a quiénes son o a dónde pertenecen estos pueblos. Amén. Entonces, esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, de estudiarla, porque lo que no conocen los politólogos, lo que no conocen los grandes estadistas, lo que no conocen los expertos de esta materia, la palabra del Señor nos los puede revelar con anticipación. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria al nombre de Dios. Ahora, escúchame esto. Actualmente, los Estados Unidos de Norteamérica poseen el ejército más entrenado y mejor equipado del mundo entero. Los Estados Unidos de Norteamérica manejan la tecnología de guerra más avanzada como primera potencia que es en el mundo. Pero simultáneamente Rusia es el país en este momento con más armas nucleares en el mundo entero. Y actualmente Rusia posee 4.477 ojivas o cabezas de cohetes nucleares, mientras que los Estados Unidos posee 193 ojivas o cabezas de cohetes nucleares. Y déjeme decirle que con solo una o dos bombas de estas, mire, morirían miles y miles de personas, como ya lo vimos a la luz de la palabra. ¿Cuánto me van entendiendo hasta el momento? Gloria al nombre de Dios. Entonces, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado públicamente que quiere hacer uso de sus armas nucleares. Esto usted lo puede corroborar en el internet. Usted puede entrar y buscar información como el presidente de Rusia públicamente dijo que quería utilizar sus armas nucleares. Y le digo algo más. Hace unas 3 semanas atrás, aproximadamente, según un canal nacional ruso llamado 60 Minutos, los asesores de Vladimir Putin, como lo son el Kremlin de Rusia y un alto funcionario de la FSB, que fue la que sustituyó la antigua KGB de Rusia, ese funcionario llamado Alex Kuraskreli, le recomendaron a su presidente Putin que pusiera en acción un submarino nuclear llamado el Poseidón. Mire usted el nombre que le ponen a estos aparatos de guerra nuclear, el Poseidón. ¿Quién es el Poseidón? Un submarino que es tan sofisticado
que ningún país del mundo posee la tecnología para detectarlo, porque los radares, ni los sonares, ni los satélites de otras naciones del mundo, ninguno puede detectarlo. Y lo más desconcertante de todo esto es que lo pusieron a funcionar y actualmente nadie sabe dónde está ubicado el Poseidón. Tremendo, ¿no? Porque no lo pueden detectar, pero ya está funcionando, ya está en acción el Poseidón. Un submarino, el Poseidón, ese Poseidón es un submarino que tiene la capacidad de cargar 6 cohetes nucleares que llevan por nombre, escúcheme bien, Satán 2. No estoy inventando nada, usted lo puede buscar por las redes, usted puede investigar en Google para que usted vea, ponga cómo se llaman los cohetes nucleares del Poseidón. Le pusieron por nombre Satán 2 al Poseidón, imagínese usted. Y cada cohete de esto, mire, posee una fuerza de 40 megatones. Mire, y un megatón, para que usted tenga una idea, un solo megatón representa 1.000.000 de toneladas de dinamita, de esa que llaman TNT. 1.000.000 de toneladas, un solo megatón. Ahora saque usted la cuenta de cuántas toneladas de dinamita hay en 40 megatones que posee un solo cohete que hay en el Poseidón. Y él puede llevar o tiene capacidad para llevar 6. Entonces, esto quiere decir que cada cohete del Poseidón es algo así como 2.500 veces más poderoso que la bomba atómica que lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Un solo cohete de eso es algo así como 2.500 veces más poderoso de esa bomba que lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki. Además de eso, ya se demostró también que un solo cohete del Poseidón, de ese Satán 2 que llaman, tiene la capacidad o tiene la fuerza como para levantar olas de más de 900 metros de altura. Mire, lo suficientemente altas como para hundir a varias naciones de Europa en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más impresionante de todo esto es que esos cohetes se trasladan a una velocidad de 885 kilómetros por hora y solo tardarían de 2 a 3 minutos para llegar a su destino. Y eso sin sumar los daños que puede ocasionar la reacción nuclear en la vida de los seres humanos por largos años después de haber explotado cada uno de estos cohetes. Solamente Dios que meta su mano y tenga misericordia de los habitantes de la tierra, o que bueno, como explicamos, suenen las trompetas y nosotros nos vayamos con el Señor y que bueno, se desencadene el destino de la tierra mientras nosotros estamos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aparte de todo esto, el país de Rusia posee unos misiles tierra-aire que en cuestión de 28 minutos atravesarían el Atlántico y llegarían a Washington, la capital de los Estados Unidos, en 28 minutos. Y si Estados Unidos detecta en sus radares esos ataques y le responde a Rusia, entonces Estados Unidos también lanzaría unos cohetes nucleares que atravesarían el continente europeo y llegarían a Moscú, Rusia, en unos escasos 30 minutos aproximadamente también. Y entre ambos países, entre Rusia y los Estados Unidos, mire, hay una capacidad de respuesta de solamente 5 minutos si ellos llegasen a detectar un ataque nuclear. Porque tanto el presidente de los Estados Unidos como el de Rusia poseen un portafolio ejecutivo donde tienen toda la información de lo que está ocurriendo en tiempo real en el mundo entero. Y con solo pulsar un botón, ellos podrían activar las armas nucleares más poderosas del mundo. Y lo más impresionante es que cada uno de estos misiles nucleares solamente tardarían entre 28
y 30 minutos en atravesar el Atlántico para llegar a su destino, como lo dijimos inicialmente. Impresionante, ¿no? Ahora, al igual que los Estados Unidos y Rusia, mire, otros países del mundo también poseen tecnología de guerra súper avanzada, que también son dignos de considerar y de respetar. Ahora, lo que no posee Rusia actualmente es la cantidad de soldados suficiente como para estar en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Pero debo decirles que ya ellos solucionaron ese inconveniente, porque los rusos hace poco se aliaron con la República Popular de China, que tiene nada más y nada menos que 1.500 millones de habitantes. Y además de China se aliaron con India, quien tiene 1.400 millones de personas o de habitantes también. Es decir, que entre estas dos naciones tienen solamente casi 3.000 millones de habitantes entre ellos. ¿Ves? Entonces, de esta manera, Rusia y sus aliados ahora sumarían más de 200 millones de soldados en todo el mundo entero. Un número, mire, que curiosamente usted lo puede leer en el capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, en el versículo 16. Se lo voy a leer para que usted vea. Apocalipsis 9:16. Se lo leo. Mire cómo dice. Apocalipsis 9:16. Está hablando de ese gran conflicto que va a ocurrir en la gran tribulación llamada la guerra de Armagedón, donde ya nosotros no vamos a estar. Pero mire cómo dice. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Ya usted ve que las escrituras no se equivocan, las escrituras son precisas. El único país en el mundo que puede reunir 200 millones de soldados o un personal de 200 millones de hombres de guerra y de combate, bueno, solamente era de esta manera, que se uniera un país como China, un país como India y un país como Rusia. ¿Ves? Porque aunque aquellos no tienen la tecnología de Rusia, Rusia tiene la tecnología y ellos tienen la cantidad o el personal para poder estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. Ahora, todas estas guerras y rumores de guerra, como estamos hablando, para ir concluyendo, ponen al mundo entero al borde de una tercera guerra mundial, donde todos los países de la Tierra saldrían afectados sin excepción, y solo una tercera parte de la humanidad serían capaces de sobrevivir. Vamos a cerrar aquí leyendo lo que dice Zacarías, capítulo 13, versículo del 8 al 9. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios, mi Señor. Amén. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo en este momento vienen a formar parte del escenario que se está conformando, que se está preparando, como decía nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para que ocurra de aquí en adelante, cuando se terminen de ensamblar todos y cada uno de estos movimientos, pues lo que Dios ya venía profetizando o diciendo en su palabra. Pero le damos gloria al Señor que nosotros no vamos a estar
durante ese periodo de tiempo, los hijos de Dios, los que no perdieron su tiempo en cosas innecesarias en esta vida, sino que se dedicaron a transformar sus vidas, se dedicaron a dar fruto como el Señor espera que cada uno de nosotros dé, para que cuando suenen las trompetas, nosotros podamos estar en esa lista y tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Para la semana que viene, vamos a continuar la segunda parte de este interesante tema, Dios y las guerras de la tierra. Ahora yo me quiero dirigir hacia todas las personas que en este momento han venido escuchando con mucha atención la exposición de este tema y han entendido los tiempos que estamos viviendo, tiempos de guerra, rumores de guerra, pestes, hambrunas, enfermedades, ¿ve? Y usted pues no quiere estar o ser protagonista de ese acontecimiento y usted quiere más bien ser parte de ese cuerpo que Cristo viene a buscar cuando suenen las trompetas para llevarlo al reino de los cielos. Si usted lo entendió de esta manera, yo te voy a invitar que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos y puedas abrir tus labios y repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, pues te felicitamos porque ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida y puedes tener la certeza y la seguridad de que cuando Cristo venga por su iglesia y suenen las trompetas, pues nos vamos a ver allá en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si no tienes una iglesia donde reunirte, donde congregarte, nosotros te invitamos al Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, todos los días domingos a las 5 de la tarde, hora canaria, para que tú puedas nutrirte con la revelación y el mensaje de la palabra y puedas dar el fruto que Dios espera de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.